Pastor nos brinda, que pueda ser para nuestra vida y para la vida de otros. De una manera especial te presentamos los que ya estamos en clase, también te presentamos los que no están en clase, que de una manera u otra están haciendo el intento para estar conectados, para que sea usted quien los ayude de una manera especial. Te presentamos, Padre amado, absolutamente todo. Atamos y reprendemos todo espíritu de distracción y declaramos que hoy será una clase más de bendición para nuestra vida y cada uno de los que hacemos partícipe de la misma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias de verdad por compartir este tiempo, esa oración. Vamos a dar inicio ya, ¿verdad? A esta clase. Hoy no vamos a avanzar mucho porque ya estamos terminando. Recuerden que debimos haber terminado en la última clase, pero como pues hubo algunas preguntas y nos metimos en tema, repitiendo. Si alguien tiene algún texto bíblico que quisiera que compartamos, ¿verdad? De esos textos que a veces son un poco oscuros o que a lo mejor, ¿verdad? Lo han enseñado de una manera y usted lo ha visto, ¿verdad? Y lo ha estudiado y tiene a lo mejor alguna pregunta de ese texto o quiere alguna aclaración, pues podríamos compartir, ¿verdad? Podríamos escuchar el texto, leer el texto y a la luz del contexto, pues darle nuestra opinión, ¿verdad? Estaba pensando en el día de hoy, hermanos. Estaba pensando ahorita y pueden opinar sobre esto, a ver qué ustedes piensan. Pero estaba pensando que cómo la gente se niega a querer aprender, cómo la gente se niega a cambiar la percepción de lo que aprendió hace muchos años y que a lo mejor puede refrescar la memoria o puede darse cuenta de que lo que aprendió no era toda la verdad o que a lo mejor hasta tuvo una enseñanza errada. Entonces, como la gente lo que quiere es que le hablen mentiras, como a veces hasta los cristianos nos conformamos con una mentira que nos motiva, con una enseñanza errónea que nos da ánimo, ¿verdad? Y que nos hace sentir bien y muy cómodos y, y no aprovechamos una enseñanza conforme a la palabra, conforme a las escrituras. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día prefieren que le digan Dios te dice, Dios te habla, Dios, y que le estén adivinando su vida y el futuro. Y no queremos ir de verdad a la palabra. Y cuando alguien quiere enseñarle la palabra, y muchas veces desenmascaramos a aquellos que están enseñando mentiras y falsedad, la gente a veces lo que hace es que simplemente te desaprueba. Yo no digo, hermanos, que yo tenga toda la verdad. Y yo me cuido de eso, hermanos. Pero sí trato, hermanos, de enseñar conforme a las escrituras. Y estoy abierto a críticas, estoy abierto a opiniones, estoy abierto hasta a correcciones, sí y solo sí van dentro de la palabra y pueden compartir conmigo textos bíblicos y pueden decirme, mire, pastor, lo que usted dijo en tal momento, pienso que me puede ir por aquí, mire, este es el texto o estos son los textos, vamos a discutir el texto sin pelear. Entonces, es más fácil para mucha gente, pues simplemente evadir, ¿verdad? Salir del grupo y no continuar que a veces preguntar, opinar, decir, me alegra mucho el hermano Ariel, que de verdad, eso es una bendición. Sale de la universidad o sale de una clase, porque a veces no solamente de la universidad, a veces clase virtual, y decide seguir estudiando, hermano, decide seguir aprendiendo. Eso es una bendición. Y cuesta, hermano, aprender cuesta. El conocimiento cuesta, el conocimiento cuesta. Y a veces pensamos
que no, pero dice la Biblia, mi pueblo perece. La palabra perecer es morir, morir. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento, hermano, es sumamente importante para la iglesia de hoy. Lamentablemente, muchos quieren liderazgo, muchos quieren puesto, muchos quieren dones, muchos quieren ministerios sobresalientes, pero todo eso sin conocimiento, hermanos, realmente es un dolor de cabeza muchas veces para los pastores. Yo les exhorto a los pastores a que insten a sus miembros a adquirir conocimiento. La unción es buena, el poder es bueno, los dones son buenos, los ministerios son buenos, pero todo eso sin conocimiento es una bomba de tiempo en la iglesia. Una iglesia donde el conocimiento pues no es una parte esencial. Conocer, escudriñar, ¿verdad? Las escrituras no es esencial. Y no hablo de un culto de domingo, no hablo de un sermón de domingo, hermanos. Estoy hablando de conocimiento, de que la iglesia conozca de verdad la palabra. Pero es muy lamentable que mucha gente tiene ese problema. Y cuando la iglesia está llena de gente con muchos dones, con muchos talentos y con ministerios sin conocimiento, ¿sabe dónde lleva eso? A veces lleva a división, lleva a mucho conflicto, lleva a que el pastor pase mucho trabajo, los líderes pasen trabajo, porque la iglesia sin conocimiento puede irse desbocado y puede traer problemas a la congregación. Por eso el conocimiento es esencial y es muy importante. Amén. Es que yo les motivo, hermanos, les repito, aunque esta es una materia ya que estamos terminando, que es la hermenéutica, la próxima semana vamos a empezar con otra materia. No seré yo el maestro, estará otra persona, pero usted puede escribir por el grupo y pues si alguien más quiere entrar a la clase, pueden sugerirlo, pueden decirle. Vamos a dar discipulado cristiano y parte de sus conocidos, miembros de iglesia, sería bueno que tomen esta materia de discipulado cristiano, porque esto va a ayudar al crecimiento y a la multiplicación de la iglesia. Amén. Yo posiblemente entre en algunas clases y esté con el profesor, posiblemente, tal vez no, pero pues hermanos, es importante. El discipulado es la manera en la que Cristo nos instruyó para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia y que los que vengan a la iglesia puedan permanecer. ¿Amén? Entonces, eso es parte. Vamos a entrar en esta parte en lo que otros van entrando y luego al final estaremos haciendo algunos comentarios y evaluando, ¿verdad? Evaluando este tiempo que tuvimos. Amén. Estamos hablando sobre esos textos bíblicos y les decía ahorita, si tienen algún texto bíblico, algún pasaje de las escrituras que quieran que compartamos y que discutamos o que opinemos o que usted pueda opinar o podamos buscar conforme a las escrituras, pues estamos aquí para compartir. Si no me sé si no sé el significado, entonces se lo enviaría, ¿verdad? Lo buscaría y se lo enviaría de manera personal. Entonces, aquí hay un texto que también es muy discutido, que es Marcos 16:16, que dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Creo que empezamos a hablar de esto ya la semana pasada, la otra semana. Decíamos que el bautismo limpia nuestros pecados porque Pedro dijo, eso es lo que se cree, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, realmente decíamos, el bautismo es para perdón de pecados. Recibe una persona que se bautiza el perdón de los pecados. Y este autor dice que nadie jamás ha sido lavado de sus pecados a través del agua. Nadie jamás. Entonces vamos a ver, y estábamos hablando de eso, cuál es el significado. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, decíamos la última clase, la remisión de pecados o la limpieza de pecado o el perdón de pecado de esa deuda, ¿verdad? Ha sido siempre y será por medio de sangre derramada. En la antigüedad era a través de la sangre de los animales sacrificados. Ahora es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Un versículo que resume esto es Hebreos 9:22, que nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La palabra remisión es perdón, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. No le restamos ni le quitamos la importancia o el valor que tiene el bautismo, porque el bautismo está instituido, o sea, el mismo Cristo Jesús lo practicó. Dice la palabra que cuando él fue ante Juan, Juan le dijo, bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo, tienes que bautizarme para que cumplamos las escrituras. O sea, no me hagas echar a un lado las reglas, ¿verdad? Bautízame. Jesús se bautizó. Entonces, el bautismo tiene un valor, no le quitamos ese valor, pero no es un valor de salvación, ni de remisión, ni de lavamiento de pecado. El bautismo tiene su valor dentro del cristianismo por todos los tiempos, ¿verdad? Y tiene un valor para la iglesia de hoy, claro que sí. Simboliza la muerte del viejo hombre, la sepultura de la vieja naturaleza o del viejo hombre, y pues simboliza también el nacimiento de un hombre nuevo. Cuando hablamos de un hombre nuevo, también hablamos de la mujer. Entonces, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Es la que nos trae remisión de pecado. El perdón de los pecados es a través de la sangre de Cristo, no a través del agua del bautismo. Y algunos utilizan mal el texto bíblico donde Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Cuando habla de aquí, del agua y del espíritu, no se está refiriendo específicamente al bautismo. No se refiere al bautismo, está hablando de las cosas que cambian al ser humano, que limpian al ser humano desde adentro y hacia afuera, realmente. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que entender, que realmente no hay salvación si alguien se bautiza o no se bautiza. Y lo voy a decir de esta manera con todo el respeto que se me merecen, hermanos. Hay personas simplemente que no pueden ser bautizados por muchas razones, que ya sea por un accidente, ya sea por un infarto, por una enfermedad fuerte. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos con esa persona? Tenemos que bautizar, tenemos que ir y llevar a las aguas y bautizarla, y si no hay tiempo y si no se puede, ¿qué pasaría? ¿Se perdería, hermanos? Entonces, es una de las cosas que debemos entender, que el bautismo realmente tiene su gran valor, es muy importante, es esencial en la vida del cristiano, pero no para salvación y vida eterna. ¿Amén? Entonces, claro, yo respeto la iglesia que lo enseñe para salvación, pero realmente no hay manera, no hay forma que nosotros podamos sostener eso con las escrituras de que es para perdón de pecados y para salvación. No, realmente no nos salvamos porque nos bauticemos. Mucha gente que está bautizada, pero simplemente se han descarriado, han vuelto a sus delitos y pecados, se han olvidado de Dios, han hecho de su vida un desastre. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona que ya está bautizada? ¿Qué hará Dios entonces con esa persona? ¿Lo va a salvar obligado? ¿Lo va a obligar a venir porque ya fue bautizado? No. Sí, hay que estar claro que sí tiene un valor, es importante. No podemos echarlo a un lado ni tampoco sacarlo, ¿verdad?, de la doctrina, pero no es una doctrina fundamental para salvación y vida eterna. Una sola palabra nos ayuda a entender el verdadero significado de las palabras del apóstol. La palabra para en el griego, decíamos la última vez, tiene varias definiciones. Una de ellas es la razón por la cual o por causa de. De manera que el versículo dice, bautícese cada uno de vosotros por causa del perdón de pecados. O sea, porque ya fueron perdonados sus pecados. Lo primero es el perdón de pecados. Entonces, como ya fueron perdonados sus pecados, como ya fueron perdonados sus males, entonces vaya y bautícese cada uno. En otras palabras, no nos bautizamos para recibir el perdón de pecados, lo hacemos porque ya
nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en agradecimiento por ese pecado, por ese perdón, por la regeneración, porque lo primero que Cristo hace es que nos redime, lo que Cristo hace es que nos justifica, el Señor Jesucristo nos regenera, o sea, nos cambia, venimos a pasar de muerte a vida, pasamos entonces de ser carnales a ser espirituales, pasamos de ser el viejo hombre a un nuevo hombre que ahora está formado a la imagen de Cristo. Y entonces, con todo eso, en esa regeneración o cambio, viene la santificación. Y entonces, en base a todo eso que el Señor hace conmigo, es que yo decido entonces ir al bautismo por la fe que tengo en aquel que es ya mi Salvador. No el que me va a salvar porque he sido bautizado, sino el que me ha salvado. La Biblia lo que dice es: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, este será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Los que vieron mi devocional hoy, yo hablaba de eso hoy. La importancia es un asunto de fe. Yo creo en el perdón de mis pecados. Yo creo en el cambio que Cristo ha hecho en mí. Yo creo en la remisión de mis pecados, sin importar cuáles fuesen, porque lo que la Biblia me dice es que si mis pecados fueren rojos como el carmesí, el Jesucristo, con el cambio que va a hacer en mí, por la remisión de pecados, los hará como la blanca lana. Entonces, es lo que Él hace conmigo y es esa fe. Repito, el bautismo tiene un gran valor en la vida del creyente, porque al yo sentirme perdonado, al yo sentirme cambiado, al yo sentirme regenerado, entonces yo decido pues irme a las aguas, al bautismo. Entonces decíamos que es porque ya mis pecados han sido perdonados por la fe en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el texto que hemos tratado? Algo que ustedes hayan oído o alguna doctrina, alguna enseñanza sobre esto que difiera, o si alguien quiere aportar o apoyar lo que he dicho, pues pueden abrir micrófono. Bien. Sí, pastor, yo tengo, eh, bueno, una interrogante. Eh, Ujú. a- Aparte de todo eso que usted ha mencionado, que representa lo que es el bautizo, eh, pero en algún ámbito de la palabra, eso también puede representar lo que es una, no sumisión, sino como, este, como un rendimiento Sí. ante el Señor. Puede abarcar esa parte donde yo decido entregarme por completo y si el bautizo incluye, si yo bautizarme incluye parte de mi demostración como rendimiento hacia ti, estoy dispuesto a hacerlo. También puede abarcar esa parte. Sí, porque es como una fe pública. Usted está, por ejemplo, en el caso personal, cuando yo voy a bautizar, a mí me gusta que el candidato al bautismo pueda decir, por ejemplo, testificar, porque es una rendición, usted se está rindiendo. Es como yo estoy decidido a abrazar esta fe. Yo estoy decidido a abrazar esta creencia. Yo estoy decidido de verdad a seguir a Cristo. Entonces, me estoy rindiendo a él. Y el bautismo es una decisión, por eso que debe ser una decisión propia. Nadie puede atacarte, bautízate, es una decisión propia. O sea, el que creyera y fuera bautizado, tú tienes que creer y tú tienes entonces que buscar el bautismo. Eres tú, nadie puede atacarte. Entonces, es una rendición, te estoy entregando, repito. Es como decir, yo estoy muriendo al viejo hombre, yo estoy sepultando al viejo hombre y yo estoy decidido a que nazca un hombre nuevo. Entonces, claro, también es una demostración de fe. Es una demostración de fe diciendo, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Decía ahorita, por ejemplo, en el caso personal, en nosotros, pues desde donde yo he aprendido últimamente, ponemos al candidato o a la candidata a que dé un testimonio, que hable de su vida pasada y de lo que Cristo ha hecho, algo breve, algo breve. Esto sirve de fortaleza,
tanto para la persona que se va a bautizar, porque se va a escuchar, porque a lo mejor ni siquiera se ha escuchado, ni a sí mismo se ha dicho de lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, este testimonio también es una manera de que todo el que esté ahí, a veces hay gente que va al bautismo y no sabe, a veces amigos, vecinos, compañeros, hermanos de la iglesia, que van por estar en el camp, porque hay bautismo, vamos para el río, para la piscina o para la playa. Entonces, cuando la persona da un testimonio, entonces los que están ahí también son edificados y la gente está claro de por qué estamos bautizando a esta persona, y la persona se está también comprometiendo. El bautismo también es un compromiso. Tú estás comprometiendo, lo voy a decir de esta manera, hasta que alguien no está bautizado de manera, eso es, estamos hablando como iglesia local, no para salvación, pero sí cuando tú te bautizas, estás diciendo yo soy parte ahora de esta familia. De un ejemplo, cuando yo bautizo a alguien, es como si pasa a ser mi hijo o mi hija. Es como ya te abrazamos. Nótese algo, hasta que usted no se bautice en una iglesia, usted no es miembro oficial de esa iglesia. Entonces, el bautismo implica mucho, implica que tú tienes voz y voto en esa iglesia, ya tú tienes opinión en esa iglesia, ya tú eres, es más, hasta los amigos y la familia tuya, hasta que tú no te bautizas, no creen que tú eres nada todavía. No, ya se bautizó. O sea, el bautismo te da como esa credibilidad de que tú estás decidido o decidida a permanecer. Entonces, hasta hay cosas buenas, tiene voz y voto, hay iglesias que no te dejan hablar, no te dejan opinar si tú no estás bautizado. Hay iglesias que no te dejan tomar parte si no estás bautizado. Hay iglesias que tú no puedes ocupar un liderazgo si no estás bautizado. Yo lo veo muy bien. Eso son reglas, son reglas. Entonces, te da esa oportunidad y ese paso, esa entrada y esa aceptación. Pero también vienen sus compromisos, porque ahora a cualquier cosa que tú hagas fuera de las reglas, fuera de las normas, fuera de los reglamentos de esa congregación y fuera de la palabra, entonces tú puedes entrar en una disciplina. Entonces, sí, el bautismo tiene un valor enorme en cuanto a tu entrega y a tú decir, estoy decidido a un cambio de vida. Yo entiendo esa parte. Yo creo en la disciplina fielmente. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo castiga o lo disciplina, pero también yo creo, y quiero entrar en esa parte, también creo en el perdón. La Biblia dice que si a la persona que tú lo llamas a consejo y está en disciplina y se arrepiente, si se arrepiente y Dios ya lo ha perdonado, también nosotros debemos perdonarlo. Entonces hay gente que le mete 1 año, 2 años de disciplina a una gente, y entonces ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la bondad, el amor de Dios? Entonces la iglesia también debe saber cómo trabajar con un miembro. Entonces creo que el bautismo tiene un gran compromiso. Quien se bautiza tiene un gran compromiso con la iglesia local y también con sus hermanos. Entonces sí, es una sumisión total, realmente. Sí, usted sabe, pastor, que yo me quedé así como pensativo en cosas que uno ve en el día a día, en estos asuntos de la iglesia y esas cosas. Y fue que, bueno, una de las partes que yo tuve pensativo es que cuando un miembro ya está en disciplina de la iglesia, ¿verdad? Lo tienden como que tiene que sentarse atrás, no se puede, o sea, dentro de todas las cosas que le cohíben, que es tomar oportunidades, entre otras cosas, también tiene que sentarse atrás en un banco específico. Y yo, lo estaba hablando con una persona eso, de que yo lo veo mal, porque se puede ver como que se está desechando, como que se está aislando, y públicamente también esto juega un rol bastante importante. Entonces, esa parte, no se debería mejor de sentarse adelante esa persona como sinónimo de apoyo, de motivación, y no mandarlo allá atrás donde regularmente lo mandan. Y Y la otra, ya para cerrar esa parte, no se usa, que es lo mandan a que, tal. Yo no sabía eso. sí, pastor, Toda pena, atrás, le toca atrás, el banco, toda pena. Sigue, hermano. y la otra parte es que, por ejemplo, hay personas,
sea, yo lo he visto eso. No sé si está bien o está mal, por eso le hago la pregunta, que hay personas que se han querido bautizar en la iglesia y yo lo he visto con mis ojos y lo he escuchado con mis oídos y el pastor le ha dicho que todavía ellos no están listos, que necesitan pasar el proceso doctrinal y luego de que pasen el proceso doctrinal, entonces él lo va a bautizar. Pero yo he visto que en ese proceso doctrinal el hermano termina yéndose. O sea, como que ese amor, como que ese anhelo y eso, como que en vez de, ok, vamos a ver, vamos a ayudar, no, como que se le pone como un sinnúmero de condiciones y cuando vienen a llegar a esas condiciones, fácilmente termina aislándose esa persona. Y después dicen que no era nada, que ese no era nada, que ese no era cristiano y que esa es la prueba porque se fue. No, hermano. Miren, Exacto, mire, yo vengo de esa enseñanza. Yo no quiero llevar una doctrina, pero realmente no es bíblico eso. No es bíblico, número uno, no es bíblico que lo sienten atrás. Eh, porque ¿dónde está el amor? Yo me hago la pregunta, si cada vez que yo fallo o yo peco y Dios me disciplina, me tira a Dios atrás, a mí que soy pastor, porque hermanos, aquí todos somos cristianos y la mayoría yo sé que son líderes y todos sabemos que de alguna manera pecamos, fallamos, de diferentes maneras le fallamos a Dios. Y como somos líderes y no tenemos quien nos ponga disciplina, seguimos ahí. Pero si de verdad es así, en qué banco de la fila de Dios estamos nosotros? ¿En qué banco nos tiene Dios? Pero como somos los de adelante o nadie lo sabe, entonces yo pienso algo, yo no estoy de acuerdo con que aplaudamos ni tapemos el pecado. Quien falla debe ser disciplinado, pero la disciplina no quita el amor. La disciplina no puede quitar el amor. Entonces yo pienso que la iglesia debe buscar la manera es de levantar al hermano, de sostener al hermano, de ayudar al hermano a levantarse, no a empujarlo más. Claro, vamos a aclarar un punto. Todo va a depender del tipo de pecado. Hay un pecado que es público, y entonces si lo que dice la Biblia es que hay que llamarlo a consejo, la Biblia. Si no hace caso, entonces se llama con un testigo. Si no hace caso, entonces se llama ante los ancianos de la iglesia. Si no hace caso, se lleva ante la iglesia. Si no hace, hay un requisito, pero en un momento tú puedes ponerlo en una disciplina, pero la disciplina no solamente dejarlo ahí, tú no vas a tomar parte, ok, pero ¿y qué trabajo se está haciendo con ese hermano? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo durante la, número uno, si le vas a poner disciplina, dile cuál es el tiempo de la disciplina, dile por qué es la disciplina, pero no lo dejes ahí sentado, trabájalo, hay que trabajarlo, hay que ayudarlo con la palabra, hay que darle una enseñanza, hay que alimentarlo, no meterlo en el banco de atrás, no, vamos a alimentarlo, vamos a sostenerlo. ¿Para qué? Para que el diablo no se lo lleve. Entonces, y muchas veces son líderes de la iglesia, líderes, y hasta por cualquier tonterita, hasta por un chisme, lo hundimos en el último, como te dice, en el último banco. Entonces, cuidado con eso, hermano. No es que tapemos el pecado, ni que tampoco, pues, le pasemos paño tibio. No, no. Ahora bien, la iglesia está para levantar, para curar, para sostener, para liberar, para ayudar. Y qué bueno es cuando un hermano cae, la iglesia lo levanta, lo sostiene, lo restaura y el hermano vuelve otra vez a normal. Qué maravilloso. Cuando la gente ve eso, va a haber una iglesia diferente. Zoila. Buenas noches, bendiciones. Amén. Voy a hablar un poquito sobre eso de lo que ustedes están hablando sobre el bautismo. No hace mucho que yo me enteré de que la gente se sentaban atrás sobre la disciplina primero, de que una persona en disciplina de que se sentaba atrás. Y yo dije, pero yo no sabía que las personas lo sentaban atrás Yo no y sabía qué eso. sé yo, me quedé pensando, pero yo creo que la misma persona que se sienta atrás, que no es que le dicen siéntate atrás,
Puede ser. Yo pienso que la misma persona como que se siente mal y no quiere estar delante para que no lo miren tanto, porque atrás quizá se puede ir más rápido, disimula un poco. ¿Sí? Yo pienso que sí, que no es que le dicen que se sienten detrás, que ellos mismos que se sientan Y detrás. más si es un líder, más si es un líder, Exacto, la mucho misma más. persona que decide hacerlo. Y otra cosa sobre el bautismo. El bautismo hay que obedecer, y lo dice en la palabra, pero ¿qué tú crees de una persona que no quiere bautizarse? O sea, no se siente preparado en sí misma, dice, yo no quiero bautizarme, lo están obligando a bautizarse. Yo creo que es una decisión que uno debe tomar solo. Sí, sí, sí. Y si una persona dice, yo quiero bautizarme, amén, bautizarlo porque ya él decidió, él ya siente que puede dar testimonio de que es cristiano. Sí, sí. Pero hay personas que sienten que no pueden dar testimonio porque eso es un testimonio que usted da y lo andan obligando. Bautízate, bautízate, tú tienes que bautizarte porque si no, tú no te vas a salvar. Sí. Y he escuchado y he visto casos de personas que lo quieren obligar a bautizarlo y la Sí. persona no siente que deba hacerlo en ese momento. Sí. Bueno, gracias, Zoila. Realmente voy primero con lo de la disciplina. Ciertamente es así. Yo no sabía, pero yo creo también que tiene, como dice el hermano, hay iglesias que sí, Zoila. Hay iglesias que les dicen que se sienten atrás. Hay iglesias que lo hacen. Pero hay otros lugares hay otros que son ellos mismos. Yo recuerdo que a mí me pusieron en una disciplina por una novia que yo tenía. Entonces yo, a mí me lo prohibieron. Yo era presidente de jóvenes y me prohibieron porque ella era nueva creyente. Entonces yo seguí y, y me pusieron en una disciplina siendo yo presidente de jóvenes. Pero yo era un predicador, yo andaba predicando, no, yo no era presidente de jóvenes en ese tiempo, sí, yo era presidente de jóvenes, y yo andaba predicando, me invitaban a predicar y ya tenía una campaña, me recuerdo que era en el Limón de Villa González, tenía una campaña, y yo entendía que no estaba en pecado, ella era cristiana, claro, hay reglas en las iglesias, a veces media tonta, pero hay reglas, eso de que porque tú eres miembro, nuevo creyente, no te puedes enamorar, realmente ya, desde que aceptó a Cristo, ya es una nueva criatura, aunque no sea bautizada, es una nueva criatura. Entonces, es una nueva creyente, pero ya aceptó a Cristo. Y si Cristo viene, se va a perder. Entonces, el problema era que no podía tener noviazgo. Y déjeme decirle algo. Yo tenía una campaña de 3 días en el Limón, ya había pedido permiso y todo eso. Y ahora me dicen a mí que yo estoy en disciplina. Y le digo, bueno, yo dije al pastor, mire, con el respeto que usted se merece, yo estoy en disciplina en esta iglesia, en este púlpito, con estos hermanos, pero yo tengo una campaña, hermano. Entonces yo no voy a dejar de la campaña. Y no, usted no puede ir. Bueno, hermano, yo lo siento, pero yo tengo un compromiso y ya no hay manera, no hay tiempo, no había tiempo para buscar otro predicador, ni yo puedo mandar a nadie. Y yo me fui a predicar, hermano, para mi campaña y Dios se glorificó. De allá para acá, adivinen, otra reunión conmigo con la junta oficial y entonces me sumaron más tiempo a la famosa, no era de disciplina, porque me dijeron, usted no está en disciplina, está en observación. Yo dije, bueno, como es una observación y no es disciplina, pues me fui. De allá para acá sí me pusieron una disciplina, creo que fue como de 1 mes y pico, pero yo entendía que no había un pecado como tal. Entonces, hay que tener cuidado como líderes, por qué cosas ponemos disciplina. Y aparte de por qué cosas ponemos disciplina, ¿qué trabajo vamos a hacer? ¿Qué trabajo estamos haciendo con el que pecó o con el que creemos que pecó? Porque esa es otra. A veces es por un chisme, a veces por algo que nos dijeron, que ni siquiera lo hemos confirmado, hermano, que ni siquiera hay una confirmación. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque a veces en vez de arreglar, dañamos, herimos y muchas veces es a líderes, hermano, a líderes. Pastor Idequel. Buenas noches, Dios les bendiga. No sé si me escuchan bien, que estoy Sí, le escuchamos. fuera de la casa. Se está entrecortando ahora, sí. Ahora se está Con entrecortando. el tema de la disciplina, yo estoy de acuerdo. Yo siento que la diseñar, ahora estoy mejor. Sí, sí.
Ok, le decía, estoy de acuerdo con el punto de Ariel, con la disciplina, porque yo he sentido por mucho tiempo, y yo soy igual que usted, me crié en iglesias muy conservadoras, muy tradicionales, y veía eso todo el tiempo, aunque por mucho tiempo no lo entendí, pues yo era un muchacho. Hasta un día que vi que pusieron una persona en disciplina, ya yo siendo mayor de edad y entendí un poco más. Cuando lo anunciaron desde allá adelante, no sé si ustedes han tocado ese punto, lo anunciaban desde el púlpito, el pastor tomaba el micrófono en un momento y decía, el hermano fulano de tal estará en disciplina hasta nuevo aviso. Cuando dijeron eso, la persona que estaban poniendo en disciplina estaba detrás de mí. Pastor, ese muchacho lloró como un niño. Sí. Y yo sentí, yo no sabía lo que estaba pasando, pero luego yo me enteré de lo que había sucedido y prácticamente lo destruyeron. Gracias a Dios no se apartó del evangelio. Fue algo fuerte, realmente fue un pecado muy fuerte. Pero yo no veo la necesidad de pararse en el púlpito, anunciarlo. No, no. Eso, Eso eso no se hace. eso se puede hablar con los líderes. Miren, un ejemplo, yo trabajé, yo pasaba una iglesia y un hermano pecó con una muchacha y me lo confesaron a mí. Es más, le voy a confiar, el hermano era diácono de la iglesia y ellos fueron los dos donde mí y me dijeron, mire, caímos, ellos eran novios y cayeron en fornicación y conversaron conmigo en lo secreto, los tres solos. Y, 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 yo oré a Dios, le dije, mira Dios, si yo tiro esto al aire, un diácono, le voy a hacer daño a él, a la iglesia, al testimonio del evangelio. Y entonces yo le dije al hermano, mira, simple, a los dos le dije, ella era de otra iglesia, dije, mire, número uno, usted tiene que hablar con su pastora, era una mujer, y yo no sé cómo ella lo va a trabajar, yo sé cómo yo lo puedo trabajar, pero yo no sé cómo ella lo va a trabajar, cada pastor tiene su librito, le dije, ahora bien, por mí nadie lo va a saber, nadie lo va a saber, esto no será público a menos que ustedes lo rieguen, a menos que ustedes ya se lo hayan dicho a otra persona. Ahora bien, mi consejo es, tienen que separarse totalmente, porque ahora son fuego y gasolina. Entonces tienen, y le dije a él, aunque le den parte, aunque algún hermano le pida que tome una parte o lo que sea, no lo haga. Dígale, yo no puedo, en este momento no puedo, dígale que no por un buen tiempo, No, yo no lo cogí. hasta que ustedes Seguro, se Marta. casen, le dije al hermano, hasta Más. que se casen. O sea, le dije, ¿hasta cuándo? Una de dos. O terminan o buscan la manera de casarse. No lo estoy llamando, no lo estoy mandando a casarse porque pecaron. No, tampoco hago eso. Ahora, pónganse a meditar, tienen que separarse, no pueden estar solos juntos, no pueden, o sea, le puse ahora bien, y le dije, y si sé que no han seguido esas reglas, yo soy quien sí voy a llamar entonces a la junta oficial completa de mi congregación y entonces yo lo voy a anunciar a la junta, pero yo creo que se le hace más daño a la iglesia también haciendo esto. Entonces, no es tapando un pecado, es cuidando al hermano y cuidando a los débiles en la fe también. Ahora, ¿qué yo hice? Yo seguí trabajando al hermano, yo le di seguimiento a ellos como pareja, hasta el grado que yo mismo oficié su matrimonio. Entonces, después ya de eso, ¿verdad? Luna de miel, fueron, vinieron. Ok. Le dije, ya se casaron, ya cumplieron, no siguieron pecando, ustedes ya están libres. Y aunque no lo crean, esas dos personas me lo agradecieron, se sintieron apoyados, perdonados por Dios y ellos mismos también tuvieron que perdonarse. Y eso la iglesia nunca lo supo y era un diácono de mi congregación. Ahora, él pasó su tiempo ahí y yo no tuve que anunciárselo a nadie y yo cuidé su corazón y cuidé su testimonio también, porque no podemos, hermano, de una vez tirarle tierra al que ha fallado. No, yo considero, ahora bien, si ya el pecado se torna público, entonces tú tienes que hacer un trabajo diferente, ayudando siempre y cuidando siempre también al herido, al que falló. Tú tienes que cuidarlo.
no, porque para que la cruz llegue a mi casa, que llegue la del vecino. No, 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 no. Ese no es un vecino, ese es mi hermano, es mi hermana. No es un extraño ahora que pecó, es el mismo que comía el pan conmigo y bebía el vino conmigo en la casa del Señor. Y como decía el hermano Idequel, es el mismo que se sentaba al lado mío o detrás de mí o delante de mí. Es el mismo que se paraba a predicar, que adoraba, que glorificaba a Dios. Entonces, porque pecó sin importar, decía el pastor Idequel, oye, me fue un pecado grave. Ahora, ¿lo perdona Dios cuando dice perdóname, Señor? ¿Lo perdona Dios cuando se humilla? Y yo creo que sí. Ahora, que David fue un pecador, hermano, de lo más grande que hay de la bolita del mundo. David, búsqueme otro pecador más grande que David, hermano, en las escrituras. Un tipo que planeó acostarse con la mujer de uno de sus siervos. Un tipo que la mandó a buscar, no solamente él, hermano. Cuando él mandó a una gente a buscarlo, lo hizo cómplice de su pecado. Cómplice. Tú el que vio a esa mujer entrar a la habitación de David, se hizo cómplice, empezaron a murmurar, a criticar. Había un reguero de gente ahí pecando por la causa de David, por su causa. Cuando la mujer sale embarazada, en vez de tomar las riendas y yo fallé, soy el rey, pero fallé, de humillarse, lo que hace es que manda a buscar al marido a la guerra, lo manda a buscar, lo emborracha, lo embriaga, lo engaña y después lo manda entonces a acostarse con la mujer, algo que no era lícito. Y este hombre, a un borracho, prendido de un humo, estaba más cuerdo y era más temeroso de las reglas que el mismo David. Y dice la Biblia que se quedó por ahí en un rinconcito y no fue a acostarse con la mujer, porque dice las escrituras que eso no le era permitido, no le era permitido. Mientras sus compañeros estaban ya peleando, él no iba a estar acostándose con su mujer. Cuando le llegó la noticia, porque le llegó la noticia a David, ¿por qué le llegó la noticia? Porque había más gente que sabía el pecado de David, era un pecado público. Había más gente que sabía que estaba embarazada del rey. Y entonces dice, mira, rey, no es por nada, pero él no se acostó con la mujer. Lo que significa es que él no va a creer que fue de él, la que de la barriga. Y entonces dijo, pues entonces, llévamele, mira, escribe, vamos a escribir aquí, escribieron. Y lo mandó con él mismo, planificaba la muerte. Ponlo en la parte en la fila de adelante, ponlo. Eso era, hermano, un suicidio, era un crimen, lo estaba mandando a morir, era un homicidio, hermano, premeditado. Él no cogió la espada ni la lanza, pero lo puso delante. Y entonces después, el buen agente, ¿qué hizo? Ay, acogió a la viuda. ¿En serio? Y dice la Biblia que este hombre se humilló delante de Dios, le pidió perdón a Dios. Y dice la Biblia que Dios lo perdonó. Claro, tuvo su consecuencia, pero lo perdonó. Y de ese David, dice la Biblia que este hombre era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Pero claro, que tuvo su consecuencia, ¿verdad? No le pudo construir templo a Jehová, el muchacho se murió, consecuencias. Pero de todas maneras, Dios lo acogió con amor y con misericordia. Si eso es Dios, yo no estoy hablando repito, tuvo sus consecuencias. Yo estoy de acuerdo con la disciplina. Estoy de acuerdo. Yo lo llamo acá, ven acá, te voy a disciplinar, ven acá, ven acá. E incluso cuando él hizo el censo fuera de la voluntad de Dios, Dios lo disciplinó también. Pero Dios, es como mi mamá me daba pela, pero mi mamá me agarraba, ven acá, te voy a dar una pela. Y yo empezaba a llorar una vez, desde que pues yo sabía que era verdad que me iba a dar la pela. Mi mamá nunca me anunció una pela que no me fuera a dar. Pero cuando mi mamá antes de darme la pela, me decía por qué me iba a dar la pela. Y después que me daba la pela, mi mamá también me abrazaba. Era algo extraño, ¿verdad? Pero era como, no te estoy dejando solo, ni te estoy abandonando. Dios es igual. Y los líderes deben ser iguales. Deben ayudar, fortalecer y levantar al que ha caído. Ese es el pastor a la oveja que está con una pierna quebrada, con un hueso quebrado, que está enferma, que está descarriada, no la abandona. Y ese es el que pecó dentro de la iglesia.
y creemos que es el que se descarrió. Hay gente descarriada en la misma iglesia adentro que tenemos que ayudarle a levantarse. Entonces yo considero que sí, estoy de acuerdo con la disciplina, siempre y cuando sea para ayudar, para levantar, para sostener, para curar y para restaurar a quien ha caído, para restaurarlo. Entonces, hay cosas que hacen, yo le decía en estos días, por ejemplo, cuando alguien cometía fornicación, una iglesia yo pastoreaba, y la fornicación era pública, ¿verdad? Que eran líderes o entes públicos, entonces tenían su tiempo de disciplina. ¿Hasta cuándo era disciplina? Bueno, hasta que se casaran, era lo único. Si te casaste, ok, te casaste, ya tú saliste del mal, te casaste, sí, ok, mira, ahora como usted cometió su pecado público, como usted lo hizo público y la iglesia entera se enteró, para que la iglesia entera entienda que tú cambiaste, ustedes dos se van a parar al frente y van a hablar con la iglesia, le van a pedir perdón a la iglesia por la falta que ustedes cometieron y que mucha gente ahí murmuró, criticó, o sea, que usted también llevó al otro a pecar. Entonces, se paraban, hermano, y no era para avergonzarlo. No era para avergonzar, y no era cuando pecaba, era cuando se sanaban. Escuche bien. Yo le decía, pero no era obligatorio, pero le decía, párense para que la iglesia entonces pueda recibirlos otra vez. Y entonces me pasaba, hermano, que cuando esto sucedía, al terminar ellos de hablar con la iglesia y que se sentían mal por lo que habían hecho, ellos, ¿sabe qué hacían la iglesia? La iglesia venía hacia ellos y los abrazaba y los perdonaba. Eso pasaba, no era para avergonzarlos. Yo recuerdo que yo salí de la Asamblea de Dios, donde era Zoila, fue de allá y Daniel también. Y cuando yo volví a la iglesia, yo era presidente de jóvenes cuando yo me fui por algo que sucedió. Y yo recuerdo que muchos años después me invitaron a predicar, muchos años después. Y ya parte de los jóvenes que habían ahí ya eran gente grandísima ya. Y yo, cuando me paré en el púlpito, en vez de solamente empezar a predicar, yo le pedí perdón a la iglesia. Yo le pedí perdón a esos jóvenes que yo dejé solos. Yo le pedí perdón porque ellos ni siquiera supieron por qué yo me fui de la iglesia. Y lo primero que hice fue pedir perdón, hermano. Nadie me dijo pida perdón. Nadie me dijo usted lo hizo mal. Yo entendí que necesitaba reconciliarme con la iglesia. Entonces, lo que debe buscar una disciplina es eso. No es enterrar al que ha caído, sino levantarlo y restaurarlo. Ese debe ser el trabajo de la disciplina. Si lo mandas al último banco, entonces más que bien le está haciendo mal, le está haciendo daño, lo estás hiriendo. ¿Ven? Y en cuanto al bautismo, yo considero, hermano, Zoila y Ariel, que hablaron de eso, considero de que cuando nos criamos en el evangelio, cuando empezamos en el evangelio, había gente, yo recuerdo que tenía 10 años. Había una hermana que tenía 10 años cogiendo la doctrina. Y a mí, yo tuve que tirarme 4 meses para bautizarme. Y otros tenían 1 año ahí. Entonces, 10 años. ¿Y cuál era la razón por la que no se había bautizado? Porque el esposo no era cristiano, le gustaba la beba y no quería darle el matrimonio. Por eso sí, pero era una mujer metida con Dios, una mujer de Dios, una verdadera cristiana, todavía persevera en el evangelio y no la bautizaban por eso. Entonces, como dice Zoila, ahora si tú no quieres que te bauticen, ese es tu problema. Si usted se niega, yo no lo obligo. Ahora, yo era de los que creía que primero yo tenía que darte una doctrina de que yo cuántos meses, que yo creía eso. Ahora no. Yo, si tú me dices bautíceme hoy mismo, yo te bautizo. Ahora es mi trabajo, es mi labor especificarte cuáles son tus deberes y tus derechos. Deberes, deberes, bueno, hay deberes y hay, ¿cómo es el otro? Derechos y deberes. Sí, ok. Entonces, ok, tú tienes derechos, pero también tú tienes deberes, ¿verdad? Entonces, sencillo. Como miembro de la iglesia te toca esto y esto. Y yo se lo hablo. En un ratico ahí. Ahora, después que te bautizo, también tengo que enseñarte. Ya sea antes o después, debe haber una enseñanza, hermano. Pero todo depende de la iglesia y de las normas. Ahora,
¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo el eunuco. ¿Qué impide? Si hay agua y yo quiero. Entonces, debe querer, debe anhelar la persona de bautismo, y al pastor le toca entonces mostrarle, enseñarlo, guiarlo, y no tiene que ser tantos meses. Si quiere, amén, amén. Ya de ahí para allá vamos a enseñarte, vamos a educarte. Pero yo pienso, como decía alguien por ahí, si tú quieres, vamos a bautizarte. Yo antes no creía eso, hermano, pero yo creo ya que es una decisión propia de la persona, porque tiene conocimiento. Ahora, salvo, voy a aclarar, salvo que sea de vicio o por moda o porque otro, por eso le decía ahorita, aún una gente que me diga ahora mismo me quiero bautizar, ok, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Dime qué ha hecho Dios contigo. Dime por qué tú quieres venir a las aguas. Dime qué ha pasado contigo. Entonces, tú tienes que testificar, porque ya estoy viendo a otros testifican. Háblame, dime qué ha pasado. No sé si me voy a entender eso. No es nada más de que, veo qué chica chévere, no. Dime por qué. ¿Por qué tú quieres ser bautizado? ¿Qué te mueve? Ah, porque ahí te lo bautizaron. No, eso no es una razón. Ah, porque me gustó, se ve tan lindo. No, eso no es una razón. Ah, porque, ay, lo sentí. No, eso no es una razón. Tienes que dar una razón lógica por qué te quieres bautizar. Entonces, ambas partes son malas. El que lo niega y el que simplemente se niega a hacerlo. Las dos cosas son malas. Yo no, si yo me niego, es mi decisión. Y si yo quiero, es mi decisión. Creo que un pastor no debe negarle a una persona que desea bautizarse. Lo que debe hacer es ayudarlo, ¿verdad? Guiarlo, ¿verdad? Un ejemplo, yo recuerdo que había un muchacho que quería bautizarse. Él, bueno, no, él tocaba la batería, muy bueno, y yo no quería ponerla a tocar para que así, sin bautizarse, porque era un mal ejemplo para los demás. Entonces le dije, ven acá, vamos a negociar esto. Yo quiero que tú toques, pero tú no estás bautizado, pero no tienes el tiempo suficiente en la doctrina, porque yo daba mucha doctrina. Le dije, pero vamos a hacer un negocio. Yo te voy a bautizar y tú sigues en la enseñanza. ¿Qué tú crees? Sí, pastor. Ok. Lo bauticé y siguió en la enseñanza. Y todavía persevera en el evangelio. Mientras que hay otro, tú le das 10 años de doctrina, lo bautiza y se van. Yo recuerdo un muchacho, no sé si Daniel se acuerda de ese muchacho, se llama Jaime. Y Jaime, Jaime cogió doctrina conmigo 4 meses y pico se tiró Jaime en la doctrina. Y nos bautizaron, recuerdo, un 24 de mayo nos bautizaron a nosotros. Y bien, pues me recuerdo que nos bautizaron un día y después nos fueron, el domingo siguiente nos fueron a presentar como miembro de la iglesia. Y Jaime nunca apareció. Después del bautismo, Jaime jamás en la vida volvió a la iglesia. Y un día le preguntamos, Jaime, ¿qué te pasó? Y él dijo, ya yo soy salvo, yo no tengo para qué más ir a una iglesia. ¿Y qué pasó? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ya Jaime se bautizó. Entonces, y es verdad, hermano, Jaime se bautizó y no volvió jamás, hermano, jamás volvió a la iglesia, porque ya él fue bautizado. Entonces, hay gente que puede ir 100 años a una doctrina o a una enseñanza y puede ser que nunca la entienda. Y hay alguien a quien tú le explicas en 5 minutos lo que es el bautismo, sus deberes, sus derechos como miembro de la iglesia, y lo entiende y se compromete y va a tener hambre de aprender más, de que tú le enseñes. Entonces, ¿por qué negarle el bautismo? ¿Por qué negárselo? Entonces, no creo en un bautismo de vicio. No hablo de eso, hermano. Hablo de alguien que está claro y que quiere y que desea y que anhela, ¿verdad? Esta parte. Entonces, a eso me refiero. No sé si fui claro, hermano. No estoy, quiero respetar. Aquí tengo el pastor Idequel y tengo también personas de otras iglesias. No estoy diciendo, cada pastor tiene su librito, ¿verdad? Pero no hay pecado alguno en que lo bautice de una vez o lo bautice después de una doctrina, antes o después. Pero yo pienso algo. El orden de los factores no altera el producto en este caso. Lo que el pastor decide, ¿verdad? Cuándo puede hacerlo de una manera y cuándo puede hacerlo de otra. Amén. Entonces, esa es mi posición dentro del bautismo y dentro también de lo que es la disciplina. Amén. ¿Algo más? Que nos entendimos un poco en esto, pero no es malo, hermano. Es bueno porque aquí hay líderes de iglesia y hay pastores
que es bueno que puedan entender esta parte, porque hemos hecho mucho daño, hermanos. Hemos hecho mucho daño a través de los años. Amén. Pastor, yo le tengo otra. Sí. Ya que usted dijo que es la última clase de su materia, ¿verdad que sí? De esta materia. Usted me debe una pregunta a mí de hace unos cuantos meses. A mí se me había olvidado recordársela, un versículo que yo le referí hace un tiempo. Usted dijo que lo iba a averiguar. Supongo que no lo ha averiguado porque yo no se lo acordé. No me Es lo acordó. Juan 20:23. Okay. Juan 20:23. Si lee un poco, bueno, yo creo que como quiera usted tendría que respondernos luego, no sé. Si lee un poco, en el 22 empieza diciendo que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces el 23 dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdone, les serán, no sé, creo que estoy leyendo otra versión, sí, pero la Reina Valera dice que se les serán retenidos. Entonces la pregunta mía es por qué la Iglesia Católica utiliza eso como una autoridad que Dios le dio a ellos para perdonar o retener pecados. Que hace un tiempecito se le hizo la pregunta y quedamos de que usted iba a investigar. Juan 20, ¿verdad? Juan 20:23, sí. Y vamos a leer al contexto antes. Vamos a leer versículo 19, vuelves a leer. Bien, vamos a leerlo. Dice, recordando que ese momento es la aparición de Cristo, ¿verdad? Después de la resurrección, ¿verdad? Dice, en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes de judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Esta es otra versión también. Dice, después, el 20, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. El 21, Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. 22, luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu, al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Amén. Entiendo esta parte. Aquí lo que Jesús está dando es autoridad a los discípulos. Autoridad. Recuerden que Jesús ya había perdonado pecados. Cuando le llevan el paralítico, Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Pero yo creo que aquí él no está hablando de ellos como en remisión de pecado, que es lo que la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? En esa parte, como ocupando el lugar de Cristo en la remisión de pecado, diciéndole, vete, reza tanto para esto, y tus pecados se dan perdonados. O sea, le están diciendo cómo van a pagar por sus pecados. Entonces, yo pienso que aquí está hablando más, cuando habla que le sopló el Espíritu Santo, recuerden, hasta ese momento era solamente promesa. Creo que lo que Cristo está haciendo aquí es reiterando una promesa, porque todavía ahí no habían recibido la promesa del Espíritu Santo como tal, porque después él le dice, vayan a Jerusalén en Hechos y recibiréis el poder. Entonces, esto aquí es como, recuerden que aquí los discípulos tienen miedo, están escondidos, tienen un temor a los hombres, y lo que Jesús está haciendo es como dándole ánimo. Esa parte de perdón de pecados, yo no creo que vaya con la remisión de los pecados. Tiene que ver con la aceptación del evangelio. Y recuerden que sí dice que es la enseñanza. Le estamos aquí de la enseñanza. De creer en esta nueva palabra, fuera de la ley, fuera de la enseñanza hebraica, en este sentido, no hebraica, sino mosaica. Entonces, creo que a esa parte se refiere. Y en este caso, vuelve otra vez la parte de el que no la quiera recibir, suéltenlo. O sea, que no la reciba. Pienso que va más desde ese punto de vista a cómo lo toman los católicos de perdonar o no perdonar.
de liberarte o no de una culpa, porque los mismos judíos decían que en ese caso, ese tipo de perdón de pecados, solamente Dios podía hacerlo. De ahí que Cristo dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene el poder para hacerlo, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. En este caso, pienso que es diferente. Jesús es Dios, estos son hombres, y un hombre no tiene la potestad ni la autoridad para perdonar un pecado. Sí puede enseñarle al hombre la libertad de ese pecado a través de las escrituras. Creo que a eso fue. Ese es el mandato con el poder del Espíritu Santo. La libertad de ese pecado a través de las buenas noticias. Yo creo que ahí se refiere más a llevar las buenas noticias y la libertad a los cautivos en el pecado, más que salir de ello, el perdonar pecado o el traer libertad al alma cautiva como hombres, ¿verdad? Pienso que esa es parte del contexto de esto. No pienso que tuviesen potestad para condenar o para salvar. No creo que sea ese el contexto de ese versículo. Perdonar o condenar. No creo que sea eso. No sé si fui claro, hermano. Excelente, está muy bien. Porque los católicos de ahí, de donde sacan toda esa cuestión de que alguien vaya y se le confiese, ¿verdad? A un hombre y toda esa parte. Yo creo que yo puedo sacar a alguien de su pecado cuando yo le enseño la palabra, cuando yo le presento las buenas noticias, cuando igual lo que decíamos ahorita, lo que dice la palabra, si alguien ha pecado, si alguien ha fallado, yo voy y lo ayudo y lo levanto y lo sostengo y lo corrijo con la palabra y le enseño la palabra, dice la Biblia, y este se arrepiente y se vuelve a Dios y cambia de vida. ¿Qué dice la Biblia? Que hemos ganado un alma. Hemos ganado un alma. Y si ganamos esa alma, ¿qué significa eso? Que sus pecados han sido perdonados, que ha sido libre de su pecado o de su mala práctica. Entonces, pienso que se refiere específicamente a esa parte, porque todavía el Espíritu Santo como tal no le había sido dado como promesa. Como promesa. Es lo que yo entiendo. Porque después lo manda a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. Yo creo que aquí le está dando autoridad, poder y como fortaleza, fuerza, ánimo. Creo que aquí va el ánimo que le está dando, enviándolo. Salgan de las cuatro paredes, salgan del escondite, salgan de la habitación. Hay un trabajo por hacer allá afuera con gente que es mala, con gente que es pecadora. Déjenme decirle algo. Hoy en día hay una iglesia que no tolera al pecador. Hay una iglesia ni dentro ni fuera de la iglesia que no tolera al pecador, que no ama al pecador. Y lo que la Biblia dice es que lo que yo debo aborrecer es el pecado, pero yo debo amar al pecador, porque Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado. Entonces, mi trabajo como cristiano es sacar al pecador de su pecado. Y la única manera es a través de la palabra. Entonces, lo que yo creo que el poder que Dios nos da es llevar la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que liberta, la palabra que hace diferente al ser humano. Yo creo que ese es el poder que el Señor nos está dando, realmente. Pastor, sí, sí, yo quiero hacer una pregunta. Qué bueno que usted mencionó que Dios aborrece el pecado y ama el pecador. Nosotros estábamos estudiando la Biblia hace unos días y dice, o sea, yo dije eso. Entonces, alguien dijo, pero yo creo que eso no lo dice en la Biblia. A mí me dijeron que no, pero nosotros no lo encontramos. Lo buscamos en otro lado y no apareció. no lo dice literalmente así. Entonces, no lo dice así literalmente. Déjenme ubicar para que usted entienda. Bien. Yo encontré algunos textos bíblicos sí que más o menos sí, dan a entender algo así. Lo que pasa es que nosotros queremos, ¿verdad? Que lo diga ra con ra, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice
que Jesús mostró su gran amor para conmigo, que siendo yo aún un pecador, Cristo murió por mí. Siendo yo aún un pecador, no esperó que yo cambiara para perdonarme, para morir por mí. Él murió por mí siendo yo un pecador. Entonces, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, sencillo. No lo dice literalmente así, pero lo que Dios aborrece de mí es mi maldad. No es a mí, es mi maldad. Es mi mala práctica, pero Dios me ama a mí. ¿Por qué Dios me ama? Porque yo soy su hijo, porque Él me hizo, porque Él me creó. Pregunto, ¿una madre o un padre deja de ser papá de alguien porque se porte mal? Ya tú no eres mi hijo, te porta muy mal. Mire, lo sigue amando, como decía la mujer, mi hijo mi hijo se mete a la casa, mi hijo roba cartera, mi hijo roba celular, pero mi hijo no roba motor. O sea, a pesar de que era un ladronazo, ella lo está defendiendo. Ella está, entonces, es igual con Dios y nosotros, hermanos. Dios nos ama. Lo que a Dios no le agrada es mi mala manera de vivir, de actuar o de ser. Pero a mí es igual, que dicen que Dios no oye al pecador, que Dios no oye al pecador. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién está libre de pecado aquí? ¿Quién está libre de pecado, hermano? Entonces, si Dios no oye al pecador, entonces, ¿para qué oramos? Porque todos somos pecadores. La primera oración que hacemos a Dios para arrepentirnos, ¿en son de qué lo hacemos? De santo. La hacemos en son de pecador, hermano. De pecador, realmente. Entonces, literalmente no lo dice. Okay. Bien, vamos a ubicar. Bien. No lo dice literalmente, ¿verdad? Dice en Judas 1, 22 al 23. Para que usted diga. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos. Arrebátenlos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Estos versículos no nos dicen que excedamos la misericordia, pero sí que amemos a la persona. Dice, hasta la ropa de ellos échenla a un lado, pero a ellos traten de salvar, ¿verdad? Es un dicho común, pero hay textos, hermanos, que literalmente no dicen que Dios ama al pecador, pero en todas las escrituras habla del amor de Dios por el pecador y la manera en la que Dios aborrece al pecado. ¿Entendió? Sí, sí. En Salmo 5:11. Sí, lo que pasa es que incluso... ¿Sí? Sí, que hasta yo mismo, en un momento, dije eso, le dije a una persona, le dije eso, ¿no? Porque mira, la palabra dice que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. Y después, sabe que yo no debí decir eso, porque si no lo dice la palabra, como mismo yo lo dije, no. O sea, debí, ¿usted me entiende? Sí. O si se lo digo, que sea de mí, que entienda que sea que esté saliendo de mí, no decir que la palabra lo dice. Porque si yo le estoy diciendo eso a una persona y me dice, ¿dónde que dice? Entonces yo no lo voy a buscar. Sí. ¿Usted me entiende? Dice en Juan 4. Eso era por eso que porque yo no tenía seguridad de que si estaba o no estaba. La palabra le hice la pregunta. Sí, literalmente no está. Literalmente no está. Ahora bien, dicen en Juan 4:8. ¿Qué nos dice Juan 4:8? Que no podemos amar, ¿verdad? Dios nos amó antes que nosotros lo amásemos. ¿Y cómo nos amó? Siendo malos, siendo pecadores. Primera de Pedro 2:17 también habla sobre la manera que tenemos que amar y la manera que Dios nos amó. Santiago 1:15, Romanos 6:23 habla del pecado, ¿verdad? Entonces, no lo dice literalmente, no podemos decir, ¿verdad? La Biblia dice así, es un refrán, pero hay textos bíblicos, yo puedo utilizarlo para hablar del amor de Dios al pecador y
la manera en la que Dios aborrece el pecado. ¿Amén? Bien. Así es. Pastor, Salmo Sabemos que, 5 del y 4 al sabemos 8 que habla Dios sobre el no, pecado. el Ah, pecado no. amén. ¿Y de qué él me decía? Salmo. Salmo 5 del 4 al 8, voy a decir, bueno, lo voy a leer, que lo tengo Sí, rápido ya. aquí. Ya. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Al malo, el malo no habitará junto a ti. O sea, diciendo el desprecio que tiene Dios por el pecado. El 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso es lo más cercano que hay. Y estuve leyendo y dicen que la frase compuesta como está, como la decimos, puede ser de Mahatma Gandhi, que en una ocasión hizo esa expresión que Dios Sí. odia al pecado, pero ama al pecador. Sí, realmente en esa parte, recuerden que los salmos son poesía, ¿verdad? Poesía, embellece, ¿verdad? Yo entiendo, miren el amor de Dios para con los seres humanos. ¿Recuerdan a Sodoma y Gomorra? El pecado que había allí, o todos los pecados que habían en Sodoma y Gomorra, porque la gente cree que el pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad y esos asuntos. No, 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 no. Sí se nota la manera en la que ellos querían a los hombres, pero eso fue eso fue una manera de todo el pecado que había en aquel lugar. Pero aquel lugar se había apartado, le había dado la espalda a Dios, se habían alejado de todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso fue lo que Dios vio, ¿verdad? Entonces, pero aún así, siendo Sodoma y Gomorra terrible, cuando cuando dice, mira, Abraham le dice, y si hubieran tantos justos, sí, los perdonaría. Y si hubieran tantos, y si hubieran 50, si hubieran 40 y 30, sí, los perdonaría. O sea, Dios estaba dispuesto a perdonarle a ellos. Entonces, Sí. es la manera en la que podemos mirar a Dios. Entonces, hermanos, yo oraba prendido de un humo, borracho, yo oraba. Y déjeme decirle algo, yo veía la mano de Dios, yo veía la respuesta de Dios, aún orando borracho. Para muchos extremistas, eso es una herejía lo que yo estoy diciendo. Para muchos es mentira. Ahora, yo vi, hermano, no una, le puedo testificar, no una, yo vi cientos de veces la mano de Dios obrar después de yo orar, aún estando ebrio, porque yo nunca me acosté sin orar. Y yo vi la mano de Dios y yo veía, y yo mismo decía, ¿cómo es que si yo oraba borracho? ¿Cómo es que si yo estaba ebrio y era tan malo? ¿Cómo era que Dios me oía y no solamente me oía, también me respondía y lo hacía para bendecirme? Ahora, eso mismo trajo fe a mi vida. Eso mismo me hizo creer que Dios es real. Eso mismo me hizo amar a Dios, porque aún siendo yo malo, Dios me oía y me respondía y me bendecía. Y eso me hizo entender el amor de Dios para conmigo y me acercó a Dios más que alejarme. Me acercó más que alejarme de él. Entonces yo entendí el amor de Dios para con los pecadores. Yo entendí. Y yo no le puedo decir a nadie, no, tiene que haber un evangelio que orar por ti. No, si tú quieres, ora tú. Lo que tienes que hacerlo es con fe. Es con fe. Ahora, que la oración tuya no es igual, ni tiene el mismo poder, ni la misma autoridad que el justo, porque es bíblico. O sea, no es lo mismo. Ahora, que no sea lo mismo, no significa que no tenga efectividad, que no sea efectiva. No sé si me voy a entender, hermano. Sí. Porque a veces nos enseñan que Dios no oye al pecador. Dios oye a todo el mundo, hermano. A todo el mundo. Ahora, la respuesta a lo mejor no sea la misma que esperamos, porque Dios obra como Él quiere, porque Él es Dios. ¿Ven? Bien. No me ha dejado dar esta otra parte. Ya no va a dar esta parte ya. Quiero conversar con ustedes, hermano, antes de que terminemos, para
Que dame ver, así, bien, esto es otra cosa. Ok, eso era de la mujer, no habla mucho de la mujer, para no entrar en muy polémica. Bien, voy a terminar aquí, voy a quitar para decir lo que voy a decir, ok, bien, bien hermanos, ¿quieren evaluar la clase, decir algo sobre las clases que hemos dado? ¿Quieren hacer alguna evaluación? El maestro, no tengo problema hermano, pueden tirarme al cuello, no tengo dificultad con eso, no lo tomaré a título personal. Amén. Bien, ¿algo que decir de la clase estos días? Me gustaría, ¿cómo se dice? Testificar. Yo tenía una creencia sobre el bautizo que gracias hoy a la prédica de hoy pude, ¿cómo se dice? Como que pude asentarla. Amén. Porque para mí el bautizo era como ya cuando ya tú te bautizas, ya tú te limpias del pecado, ya tú eres algo más, que es una cosa, una eminencia. Eso yo pensaba, pero con los aclarando que usted hizo, entendí mejor lo que es ya el bautizo en sí. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Gracias y bendición. Amén. Amén. ¿Alguien quiere conversar? Amén. Bien, entonces, escuchen, hermanos. Como ustedes se han dado cuenta, algunos hermanos, pues, no han continuado el seminario. Eso no nos impide que continuemos. Eso no es problema. Yo una vez le decía a Daniel, porque muchos empiezan por emoción, empiezan porque así, qué buena la palabra. Y después entonces se van dando cuenta, algunos no tienen tiempo para continuar, otros simplemente no era lo que esperaban, hay que ser sincero, hermano, no era lo que esperaban. Otros, ¿verdad? Chocaron, como decía la hermana Celine se quedó ahí, ¿verdad? Porque quiere aprender, pero hay gente que cuando tú chocas con ellos, se turban tanto y lo que hacen es que salen corriendo. Entonces, hermano, y otros simplemente a lo mejor simplemente no tuvieron tiempo o no estaban de acuerdo con algunas enseñanzas y simplemente en vez de opinar, de preguntar, de ir con la palabra, lo que hacen es que se van. Y eso yo estoy acostumbrado, hermano. Por eso decía, me gustaría saber, ¿verdad? Por eso ustedes ven que fulano se salió del grupo. A veces son gente que hace rato que se fueron y ahora que se están saliendo. Hace rato que no están participando y cada semana se sale uno o dos, pero no son de los que están en el grupo, hermano. Y hay gente que hace tiempo que no está en el grupo. Pero les repito, si usted conoce a alguien que todavía quiere entrar, ya sea una persona de su iglesia, que tenga la madurez, ¿verdad? Para poder estar aquí, porque yo mismo cometí algunos errores y entré personas que no tenían la madurez y cuando tú entonces tratas temas, porque esto es un seminario, hermano, esto es un seminario, independientemente de que ¿verdad? Hayan miembros y pastores, esto es un seminario, aquí se puede hablar de temas abiertamente y si usted no lo entiende, entonces pregunte, ¿verdad? Tiene que preguntar, tiene que decir qué pasó, no entiende tal cosa, o yo pensaba esto, yo opinaba, entonces pasa eso, hermano. Entonces, pero sencillo, no hay problema con eso. Ahora, lo que entiendo es que si usted conoce a alguien que pueda venir al seminario, mándeme el número, conversamos con ese, le explicamos a esa persona y puede entrar a la próxima clase, que es la próxima semana, si Dios quiere. Estamos hablando sobre discipulado cristiano. Luego vendrá ministerio encarnacional, que es una clase muy buena, renovada, hermana iluminada, esa es renovada y el maestro es muy bueno. Y luego continuaremos ya con otras materias. Así que ya ustedes saben, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Sobre lo que usted dijo ahorita, muchas veces habemos personas que vemos la religión como una ficción y cuando en realidad vemos la realidad de lo que es la religión,
entonces choca la realidad con la ficción. Sí, sí. Y ahí como que nos alejamos o nos ponemos cabizbajo y hasta en depresión se meten mucho. Sí. Pero es eso, porque es como usted trata las cosas y como usted siente que usted quiere creer en ella. Yo decía cuando iniciamos, hermana Celina, decía cuando empezamos, que es muy penoso que mucha gente no quiera aprender la verdad y quieren mejor que le enseñen mentiras. Quieren maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar y que le enseñen las mentiras que andan en el ambiente, y antes que escuchar una verdad, la verdad de las escrituras. Y gracias al Señor, de manera abierta y por personas, en este caso, en el caso personal, que yo entiendo no tengo la verdad absoluta y que estoy abierto a que si en alguna ocasión entienden que estoy equivocado, pueden corregirme, pueden opinar, pueden decir, y sin ningún problema, hermanos, vamos a humillarnos, vamos a decir, sí, es verdad, la maqué, fallé, porque somos humanos, o sea, no tenemos toda la verdad y hay cosas que se me pueden ir porque somos seres humanos. Entonces, yo le doy gracias a Dios por ustedes, de verdad que sí, y que están ahí, ¿verdad? Y que perseveran, que permanecen. Y nada, animen, a lo mejor algunos de los que se han ido por alguna razón pueden volver, no tengo ningún problema con que vuelvan, hermanos, o pueden reintegrarse otra vez a la clase. Lo único es que me van a deber las que ya yo he dado, las que no tomaron completo. Así es que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y gracias por estar ahí, de verdad. Gracias. Permítanme orar por ustedes, Amén. por su liderazgo y por el fortalecimiento de sus vidas. Amén. Oramos. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana que ha estado en esta clase, en esta materia de hermenéutica. Señor, yo te pido que tú ilumines su mente, que tú ilumines sus corazones, que tú les des la sabiduría y que las cosas que hayan quedado empañadas o que no haya recibido la luz suficiente, que tu Espíritu Santo les ilumine. Tu Espíritu Santo es más sabio que yo. Tu Espíritu Santo tiene el conocimiento pleno porque tú fuiste al Padre, Señor. Te ruego por estos líderes, por los que ellos también dirigen, por aquellos con quienes ellos comparten, Dios mío, Padre, que traigas crecimiento y fortaleza a sus vidas y que lo que hayan aprendido o recordado sea para la multiplicación de tu amor, no para discutir ni contender, sino para compartir la enseñanza. Gracias por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, mis hermanos, que descansen. Amén. Y nos vemos la próxima semana porque yo estaré introduciendo al nuevo maestro. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén.